Y hoy estoy aquí con mi compañero de Originals, con mi amigo Javi Rando, de Pasaporte a Ignotia, de también La Jornada Perfecta, eso puede ser que a lo mejor también lo conozcáis, ¿vale? Y Pasaporte a Ignotia, que ahora está un poco embebido, ¿verdad, Javi? Hola, ¿qué tal? En la Biblioteca de Historia, ¿verdad? Muy buena, Dani. Pues sí, hemos desde hace 3, 4 meses que estamos con Gerión dentro de la Biblioteca de la Historia. Finalmente el programa, bueno, pues no llegó a su fin porque continúa a través de Mm. estas intervenciones contigo y con Gerión, pero sí que es verdad que la sección se ha incorporado a este podcast de referencia y, oye, muy contentos con esta nueva experiencia. Te has convertido, hay muchos ahora de lo que llamamos mercenarios del podcast, que están en mil Estamos siguiendo podcasts. los pasos de Sau. Desde luego, de Sao, Julio también está por ahí, de los míos, pero vamos, oye, pero está bien, porque estamos haciendo una comunidad muy, muy bonita, la verdad, y luego ya con Historia de Emergencia, que ya hicimos algunas cosas, pues Sí. la verdad que oye, pues ha florecido por lo menos en esto. ¿Y cómo se te ocurrió decir, ostras, vamos a hablar de África? Porque se trata de un territorio que lo tenemos justo enfrente. Yo, de hecho, siendo de Málaga, pues fíjate, si Oh. estás en Tarifa, apenas a 14 kilómetros de las costas tenemos ya la costa africana, a tiro de piedra, incluso en La Maroma, en la montaña que tengo cerca de mi Mm. casa. Si subes en un día soleado, se ve también la costa africana. Estamos hablando ya de una serie de kilómetros importantes. Y siempre me ha chocado un poco que no Mm. fuera hasta la época en la que David Livingstone y el Mm. resto de expedicionarios británicos abren un poco, bueno, pues todos los secretos de este continente, ¿no? Teniéndolo tan cerca. Y fue a partir del siglo XVIII y XIX y haciendo una especie de retrospección sobre todo esto que había sucedido, pues empecé a indagar un poco sobre todo lo que había en los textos antiguos Ajá. sobre expediciones antiguas a África. Y ese fue un poco el nexo que tomé para crear este guión que vamos a presentar hoy aquí en Victoria, en el que hablamos del continente, de nuestro continente vecino. Sí, sí, porque parece mentira, pero conocemos más de América, por ejemplo, aunque claro, hemos estado más allí, que de África, pero bueno, sí, las costas más o menos las conoces, pero no te metes mucho más allá. Y claro, nos suena de cuando el inicio del colonialismo moderno, ¿no? En África, y como dices tú, Livingstone, ¿no? Pues Livingstone sí que lo conoce todo el mundo y entonces de golpe, pues hemos descubierto África. Bueno, hemos descubierto, pues realmente lo que han descubierto es un montón de mano de obra barata y un montón de diamantes, carbón, madera. Ahí es cuando empieza un poco. Pero resulta que, claro, los antiguos, hay quien ya vivía ahí. Es decir, los egipcios son africanos, Ujú. puro y duro, aunque parece una cosa bastante aparte, ¿no? Más clásica. Pero bueno, resulta que vienen estas expediciones, oye, pues ellos no sabían lo que medían ni cuánto era. Incluso, ya me contarás en algún relato, que ellos decían que para los egipcios todo el resto que no era Egipto era Libia, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver dónde llega Libia, ¿no? Para ellos, si hubiesen conocido África, la habrían llamado directamente Libia. Dime. Sí, te iba a decir eso, que hablas de Egipto, también de la influencia de Roma, ¿no? Que tuvo su provincia en el norte de África y su principal rival durante las guerras púnicas, que fue Cartago. Pero es que también desde lo más remoto de la civilización hubo también Mm. otras poblaciones costeras que fueron totalmente vitales en el desarrollo del comercio en Oriente Medio. También las tribus del Cuerno de África, que comerciaron con árabes, sobre todo Mm. en aquella ruta de la seda marítima, o las del Golfo de Guinea incluso, a las que llegó el imperio portugués en la era de los descubrimientos. Y también podemos hablar de las caravanas, ¿no? Que cruzaban el desierto del Sáhara, como oro, pieles, marfil, ébano y esclavos. Por lo tanto, África sí que estaba en Europa de esa manera, a través de sus productos, a través de la influencia con cartagineses y con egipcios. También, bueno, pues cuando se desarrolla por todo el Mediterráneo la Grecia clásica, o el imperio persa, el arábigo, y el imperio por excelencia del que hablábamos, Roma, ¿no? Mm. Y en este capítulo, pues nuestro objetivo es precisamente ese, repasar las más desconocidas expediciones que hubo a la antigüedad de África, una tierra que, por cierto, los romanos denominaron como Afri, y ahí hay una especie de debate, a lo mejor si nos puedes arrojar algo de luz, ¿no? Pero la idea más divulgada, aunque hay otras referencias como la del escritor andalusí León el Africano, es que viene de la derivación griega de Afrik, que significa sin frío. Otros también
Ujú. abogan porque era el topónimo, la forma de hablar de sus habitantes de allí. Hombre, pues si no nos aclaramos todavía de dónde viene Hispania, que no saben tierra de conejos, no, tierra del norte, no. Sí. Bueno, ya han salido 20 cosas al final, no, no lo sabes, pues África, yo supongo que sería el nombre, a lo mejor un nombre, digamos, pervertido, ¿no? Un nombre pervertido en cuanto a la pronunciación, pero de alguna zona de África. Yo qué sé, imagínate que Libia, alguna ciudad de Libia, la Cirenaica, por ejemplo, la llamaban África, entonces por extensión pues fue todo, igual que los egipcios cuando hablan de Libia, Ujú. es todo lo que hay que no sea ni Egipto ni lo que sería el Sudán, ¿no? Donde nace el Nilo. Pero no, he dicho una tontería de donde nace el Nilo. No, cuando remontas el Nilo pasas por Sudán y todavía te queda. Bueno, que es lo que ellos querían. Entonces, vete a saber, yo creo que se perderá. Sé que hay 5 o 6 teorías ahí fuertes y que luego al final suele ser la que menos se le ha dado importancia, vamos. La que ha salido con fuerza, que al cabo de 20 30 años, porque estas cosas tardan mucho, la verdad que los historiadores son muy tranquilos en estas cosas, quieren tener las cosas muy seguras, entonces ya se pondrán, bueno, pues África viene de esta ciudad, o viene de cómo llaman a estos habitantes, o viene del rey Áfrico, que sí, pues, lo que sea, pero más luz realmente yo creo que no. Yo creo que aquí Tam- no es También está bien nuestra que visión. a lo largo de la historia existan este tipo de debates y de historias por conocer, porque si no tampoco a lo mejor pues nuestra divulgación no tendría mucho sentido. Claro, no, con lo divertido que es ver esto, porque además ahora hablaremos de expediciones que ya también Sí, me contarás que algunas pueden ser verdad o mentira, otras simplemente tenemos un texto ahí que no es el original, es traducido, pero porque no sé quién lo mentó. Y, bueno, pues, pero vamos a verlo, porque hubieron intentos de ir más allá por diferentes razones. Simple descubrimiento, eh, ir a por materias primas, ir a por esclavos, ir a por nuevos imperios, pues sí que la tenemos, porque vamos a ver, ¿cuándo nos remontamos? ¿Cuándo nos vamos a remontar? ¿Vamos a ir primero por Roma o nos vamos antes a Egipto, nos vamos a Grecia, nos vamos a los fenicios? ¿Por dónde te gustaría pues empezar? si te parece bien, empezamos por las expediciones prerromanas, las que son de mayor antigüedad, y en este sentido, pues la que había elegido primero es la expedición al país de Punt. Sí. Precisamente en la Biblioteca de la Historia, nuestro compañero Sergio Murata de Niebla de Guerra, pues hacía una referencia en un episodio concreto al país de Punt y me pareció súper súper curioso. Se trata de diversas expediciones hacia el país de Punt, destacamos entre estas la expedición egipcia encargada por el faraón mujer, por cierto, Hatshepsut, sobre el siglo XV a.C. Desconocemos el punto geográfico del que hablan sobre el país de Pum, pero sí que se encuentra al sur de Egipto y probablemente en la zona suroriental de lo que sería el actual Sudán o incluso Somalia. Se conoce que se trataba de un pequeño estado con una sociedad desarrollada que capitalizaba todo el comercio de su zona y fue considerada por los egipcios durante un tiempo como una tierra de gran consideración por sus productos de gran valor, entre Uh estos -huh. principalmente la mirra. Sabemos que es un producto que tenía muchísimo valor en la antigüedad. El propósito del viaje fue una promesa realizada por la faraona, por Hatshepsut, al dios Amón, para construir un templo en su honor y que pretendía contar además con jardines, con árboles de mirra que asemejaran lo más posible al idílico país de Punt. Y lo que hicieron para poder llegar aquí fue organizar una travesía totalmente pacífica y comercial, compuesta por 5 grandes barcos, que utilizó las aguas del Nilo, de las que antes hablabas, para descender desde la capital de entonces, Memphis, y de ahí atravesar el canal de Wadi Tumilat hasta llegar al Uh Mar -huh. Rojo, siempre en dirección sur durante unos meses, según relata la historia, hasta alcanzar Punt. Todo esto queda contado, de hecho, en las inscripciones que encontramos en Deir el-Bahari, el templo construido por Hatshepsut a imagen y semejanza de Punt, y la expedición fue todo un éxito, y de hecho en su vuelta al puerto de Tebas se contó de una forma casi poética, ¿no? Con maderas aromáticas de la tierra del dios, montones de resina de los frescos Uh árboles -huh. de mirra, con ébano, marfil puro. O sea que estamos hablando de una expedición puramente comercial que viajó a un punto desconocido, que se calcula que fuera cerca de Somalia, y que era un pequeño microestado que tenía una importancia por la cantidad de recursos que tenía y que era de bastante valoración por parte de los egipcios.
Sí, de verdad, tenía que bajar, pero ¿me estás diciendo que bajarían por el Nilo o recorrían la costa? No, por el Mar Rojo. Por el Mar Bajaron Rojo, por por el el... Mar Rojo. Pues tela, porque ahí el problema que hay, porque tú dices, bueno, pues voy haciendo navegación de cabotaje y realmente puedes llegar, yo qué sé, por rodear el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que con la tecnología de la época, pues esta navegación pues dependías también del viento, la navegación más o menos, pues, oye, pues si siempre tengo a la derecha la costa, pues es difícil perderme, ¿no? A no ser una desembocadura grande de un río, pero los vientos, las corrientes, el clima extremo, que puede, que ahí pues a lo mejor el calor, o según en qué sitios, o a lo mejor un clima muy frío por la noche, pues te van a impedir pasar de ciertos puntos, ¿no? Entonces no es tan fácil decir, bueno, yo mando 4 chalupas y, Claro. y llego. Ostras, pues a Somalia hay un buen cacho, ¿eh? Sí, y además creo que se justifica con esas inscripciones que cuentan, que hablan de un periodo de tiempo de meses, que Claro. explica un poco pues esa situación natural de la que tú nos hablabas. Pero no solo fueron los egipcios, que sí que también hicieron sus cosas, sino que también tenemos otra que son los fenicios, y eso puede ser leyenda o no puede ser leyenda, Sí, pero que dieron una vueltecita por Libia, que era todo África. ¿Tú te lo esta crees? yo creo que es más conocida por todos, la Mm, circunvalación fenicia de África y Heródoto, de Alicarnaso, historiador y geógrafo griego, mm. sí que la compila en su obra Los 9 libros de la historia, datada del siglo V antes de Cristo, y al menos él la da como cierta. Pero sí que es verdad que está sujeta un poco más a debate y habla de la primera circunvalación de África, de la que se tenga algún tipo de documentación realizada por unos navegantes fenicios bajo petición y mecenazgo del faraón Necao II, o sea, que era un encargo de los egipcios y ya sabemos la alta estima que se tenía a fenicios en cuanto a lo que era el trabajo y la vida en el mar, ¿no? Su objetivo era fundamentalmente encontrar un paso a Occidente que conectara con el Mar Rojo tras fracasar en la construcción de un canal que estaban construyendo. Heródoto habla de una expedición que partía desde las costas egipcias del Mar Rojo con la intención de circunnavegar la Libia, como por entonces era conocida África, y volver por las columnas de Hércules, Mm, en nuestro estrecho de ujú. Gibraltar, hacia Egipto. O sea que el plan era totalmente infalible y se prolongó durante 2 otoños precisamente, en los que cuando llegaba tal fecha, pues hacían una parada de larga duración para luego poder seguir. O sea que se prolongó durante más de 2 años. En el tercer año, de hecho, del viaje llegaron a las columnas de Hércules y entonces a Egipto, y los marineros contaron que durante esta travesía navegaron alrededor de Libia y tenían el sol a la mano derecha. Claro, eso es lo que puede dar veracidad, ¿no? Te puedes agarrar a eso, porque eso tampoco es que se supiese. No se sabía que África era tan grande, ¿no? Ni se podía saber si el sol daba a la derecha. Bueno, yo calculo que sí que se podía saber, pero bueno. Ellos son los que toman como referencia precisamente este hecho para confirmarlo, ¿no? Que una vez que pasan por el Cabo de Buena Esperanza, lo harían al sur del trópico de Capricornio y por tanto el sol de mediodía les quedaba a la derecha. Ujú. Pero eso es algo que nosotros, en nuestra visión eurocentrista, solo se descubre a partir de las exploraciones portuguesas del siglo XV. Pero que también si sabiendo la circunferencia de la Tierra, que se puede saber, sabiendo el Sol por dónde va, tú puedes llegar a la conclusión o saber que el Sol te quedaría a la derecha. Lo puedes saber, simplemente es un experimento que ahora mismo se nos antoja facilísimo. En aquel momento era pues para gente bastante culta y griegos o egipcios sobre todo, pues no le digas nada de matemáticas que nos dan Sí, 1000 repasos, desde luego. Entonces, puede que sí, puede que no. La verdad que es una cosa que puedes agarrarte y decir, también dicen que pudieron coger otra serie de rutas o simplemente bordearon y hay algunas voces que dicen que en ese momento era imposible pasar el Cabo Bojador, precisamente por las corrientes que ujú. había, hasta que lo pasan, pues eso, portugueses, pero porque tienen la tecnología suficiente como para adentrarse en el Atlántico y meterse otra vez, porque si no era muy difícil. Cabo Bojador está en el Sáhara Occidental, vamos, que no es que aún así para llegar ahí.
Han hecho muchos miles de kilómetros. 3 años esta expedición de Hannón. ¿Y qué trajeron? ¿Trajeron esta vez alguna cosa exótica o...? No, no se tiene constancia más que consiguieron el objetivo de que les encargó el faraón Necao II, pero tampoco hay mucha más constancia de que aquello fuera un viaje que realizaran los egipcios durante el resto del tiempo. Por lo tanto, queda un poco como una leyenda, como bien has dicho. Lo que pasa es que en este caso sí que la tenemos referenciada en esas obras de Heródoto de Alicarnaso. Lo que sí podemos contar es que paraban en la época de otoño, sí que pararon y de hecho se afincaron en ciertas tierras de África para hacer una especie de asueto a causa de que las condiciones de navegación no eran las mejores. Bueno, claro, me lo creo. Y más con las chalupas que debían que debían ir. Y guiándose por las estrellas que según te vas alejando de esta zona del globo, pues cambian bastante. O sea que ni las conocerían. En fin, luego tenemos, por ejemplo, aquí tenemos lo que llaman el perípolo de Hannón, que no tenemos ningún texto exacto, sino una serie de traducciones de la Edad Media y luego también pues que creo que Suetonio también que lo nombra, por eso lo sabemos, pero cuéntanos un poco, ¿qué es esta expedición de Hannón? Que sí que es bastante posible, o sea, está dentro de lo posible, dentro de la capacidad tecnológica de la época. Sí, es conocida como tú bien has dicho, el periplo de Hannón el navegante, de un cartaginés, en una fecha de hecho inexacta que se ha estimado en algún momento durante el siglo V antes de Cristo, según los relatos de Plinio el Viejo, durante la época del poderío de Cartago. Las pruebas que se conservan, como bien decía de este viaje, es un texto griego inspirado en una tablilla púnica que se encontraba en el templo de Crono en Cartago, lo cual puede tratarse también de una leyenda. En el mismo se habla de la expedición de Hannón, que tampoco se identifica bien si exactamente se trata de un rey o de alguien cercano a la realeza, para la colonización de unas tierras ubicadas en el noroeste de África con 60 barcos y 30.000 colonos. Parece una expedición enorme. Pasaron las columnas de Hércules y comenzaron la labor de fundación de ciudades, entre estas Timiaterio, Acra y Melita, como decimos en el norte de África, y tuvieron contacto con los lixitas, con los que de hecho forjaron una amistad y algunos accedieron a ejercer de lenguas y viajar con ellos durante el resto de viaje, con lo cual fue un viaje de cierta duración. En este viaje por África costearon todo el tiempo, pero no tuvieron más contacto con tribus que denominaron salvajes, que vestían con pieles de animales. También se encontraron con una tierra volcánica en el continente que largaba emanaciones, o sea que son un poco las descripciones que nos presentan de este relato. Fueron bajando hacia el sur, en lo que muchos creen que pudiera ser hasta las costas del África ecuatorial, y su colofón del viaje fue en las Islas Gorgonas. Se cuenta que tuvo contacto con unos extraños salvajes, a los que se llamó gorili. No se sabe si fueron chimpancés o eran tribus de humanos pigmeos, lo más probable es que fuera lo primero, pero lo cierto es que de ahí se tomó la denominación actual del animal que todos conocemos como gorila, y incluso algunos historiadores apuntan a que es imposible que pudiera pasar de las Islas Canarias por los denominados como vientos alisios. Claro, era muy difícil. Y luego tú calcula, barcos con 500 personas. A mí me parece un poco excesiva. Sí, no, ni que fueran los chinos aquellos que salieron. No, pero a ver, realmente también los textos que nos han llegado, aparte de esas menciones, los textos que nos han llegado son copias mal traducidas muchas veces, otras pues simples resúmenes. Entonces esos, pues, o sea, a lo mejor tendían a exagerar, ¿no? Y a lo mejor pasar de uno a otro, pues a lo mejor el 50 pasaba a 500, o vete a saber en qué números estaban hablando, o si lo sabían, o si simplemente se inventaron un número, porque, ostras, ¿cómo no voy a decir el número de gente? Ostras, pues 60.000 personas por lo menos quedaría bien, y 60 barcos. Lo hacemos así. Vete a saber. Dime. Como resumen, sí que te puedo decir que a mí la expedición de Alpay de Punt me parece un poco sobredimensionada en descripciones de lo que es la ubicación de Punt, bajo mi punto de vista. Un engrandecimiento de todo lo que se trajeron para desde este enclave. La circunvalación fenicia de África sí que le doy, por parte de Fenicio, sí que le doy cierta credibilidad, y la de Hannón me parece más próxima a una leyenda que a una historia real. Sí, sí que es lo que parece, ¿no? Hombre, claro, tú imagínate que, por ejemplo, la primera circunnavegación, ¿de acuerdo? De Juan Sebastián, y llega el Cano con unos pocos solo
dices, realmente queda un poco triste. Hemos llegado hechos polvo con un barco que casi se cae, perseguido por todas partes. La cantidad de especias que había, bueno, creo que era clavo o lo que sea, pues en un barco se nos hundió y el otro, pues sí, trajeron varios, pero se nos ha deshidratado. Entonces, pues no queda muy así, ¿no? Incluso se olvidó durante 100 años, no se intentó otra vez. Sin embargo, si tú dices, buah, yo qué sé, he cazado sirenas y me he traído esclavos de 3 metros y he conocido la tierra de donde crece el oro en árboles, pues queda mucho mejor, no sé. El marketing de la época. Claro, exactamente. Sí, no, tú lo has dicho, queda mucho mejor. En una época donde también las apariencias pues también servían de algo, pues puedo decir que has tenido una expedición de ese calibre, pues yo qué sé, pues, puede significar mucho prestigio para tu ciudad o tu nación, y que vengan los mercaderes ahí a ver lo que compran, ¿no? De esa expedición. Y claro, pues si encima lo tienes que dejar para la posteridad, que eran 4 lo que escribían, pues vamos a ponerlo bonito. Vamos a decarar. También Roma, pues va a empezar las primeras expediciones, ¿no? ¿Y con quién empezamos? Sí, con Roma nos marcamos un poco el objetivo de averiguar, según las fuentes, hasta dónde podrían haber llegado del interior de África, ¿no? Que era fundamentalmente lo que a mí más atractivo me parecía, porque es cierto que por hechos como las guerras púnicas y ese dominio que ejerce Roma en el norte de África, prácticamente lo que es la inmensidad del continente hacia adentro queda a las puertas del imperio. Fue entonces, yo creo, cuando germina la idea de conocer más aquellas tierras al sur del Limes, que se creían muy ricas y provechosas en recursos materiales tan valorados por los romanos como oro, piedras preciosas o esclavos. Pero lo que impulsaría sobre todo este tipo de misiones, y es lo que quiero recalcar en estos relatos que vamos a contar ahora, es que fue la faceta militar, principalmente lo que provocó el temor al potencial de pueblos como los númidas o los gramantes, que se ubicaban en los límites de la demarcación romana y que supondrían la mejor de las excusas para estas primeras expediciones. Y la primera fue la conocida como la de Cornelio Balbo el Menor, la más antigua de todas. Cornelio Balbo el Menor, precisamente procónsul de África y nacido en Gades, en Hispania, quien en el 19 a.C. tendría su primera campaña fuera de los límites africanos de Roma. Tenemos de nuevo la referencia de Plinio el Viejo en su obra Historia Natural. Habla cómo sometió a las ciudades de Melulen y de Zala, también Cinadus, que es Gadamés. Después de esta extiende una larga cadena de este a oeste y más allá de esta alineación montañosa está el desierto, o sea que va explicando un poco exactamente cuál es la situación por la cual se adentra Cornelio Balbo. Habla de los garamantes principalmente. ¿Quiénes eran, perdona, los garamantes? Sí, los garamantes eran un pueblo que se encontraba en los límites de la frontera de Roma y que generó pues muchísimos quebraderos de cabeza, sobre todo en esta primera etapa, porque básicamente pues se dieron cuenta de que su nuevo modo de vida era el saqueo que realizaban al imperio, ¿no? Era un pueblo bereber que tenía cierta vocación belicosa y que en estos primeros años tendría un papel destacado. Luego, como veremos, acabarían siendo amigos de Roma, que tendrían una conversión hacia el imperio. Sí, debajo de la espada cualquiera es, es amigo. Bueno, ¿y dónde lo llevamos a este hombre? A este gaditano, vamos. Sí, gaditano de pura cepa. Cornelio Balbo se encargó de derrotar a los garamantes y se aventura, una vez que ya está allí, se aventura más allá de los límites de Libia, un pequeño grupo de la Tercera Legión Augusta, y ya que está allí dice, bueno, voy a abrir nuevas vías de río. Y como decimos, adentra en este territorio. La idea más optimista de la expedición es que pudiera llegar hasta el río Níger. Sin embargo, lo más certero es que se quedara en los actuales límites de los países de Mali o de Níger, siguiendo los pasos de una ruta caravanera que existía y que ya funcionaba. De hecho, hay algunas pruebas arqueológicas en modo de monedas de presencia romana en Mali, pero no queda clara su procedencia, ¿no? Al final, bueno, pues era bastante posible que estas monedas hubieran llegado de otra forma. Claro. Lo que sí queda demostrado es que llegó hasta Fezán, que es un oasis del desierto del Sáhara, en la actual Libia, donde allí es precisamente donde derrota a los garamantes. En cualquier caso, su campaña africana fue recordada posteriormente con un ovatio en las calles de Roma, en las que Cornelio Balbo ofreció todo el botín obtenido en tierras libias. Eran esclavos, prisioneros y riquezas de un África hasta entonces desconocida. Y, hombre, hay que apuntar que el África que conocieron los romanos no es el África
Y ahora, sería, digamos, más boscoso. Había bosques, por ejemplo, clima era diferente. Sería más como, hombre, no como un, un centro europeo, pero como lo que podría Ujú. ser Norte Argelia, por ejemplo. Norte Argelia, una cosa así, con más bosque, con más vegetación. Entonces, a lo mejor no era, no, sí que esas rutas de Berebere pues no eran tan extremadamente largas. Por lo visto, había más oasis. Yo vi algo más. Tal vez era más fácil atravesarlo con los medios de entonces. ¿Vale? Porque empiezas a ver distancias, dices, hostia, si de aquí a aquí no hay absolutamente nada de que muere a los 100 kilómetros, esto no puede ser, pero bueno, que tengamos en cuenta eso. La idea más sostenida es que Cornelio Balbo, aprovechando que siguió a los garamantes para Mm. derrotarlos, pues siguió una ruta caravanera preexistente y hizo un poco de saqueo, de descubrimiento, como lo queramos llamar. Sí, porque ya adentrarse hasta Níger, bueno, y de ahí ya si hubiese querido y tenido medios, pues habría bajado, ¿no? Habría bajado hasta el Golfo de Guinea, ¿no? Así como colofón, comentaremos un poco varios de los motivos que yo creo que hicieron que Roma se quedara en cierto punto. Ajá. Cuenta, cuenta. Sí, ¿no? Yo creo que al final pues nos encontramos con, bueno, por un lado, se dan una serie de circunstancias en general, ¿no? Hablamos ya del papel de Roma. Por un lado están las existencias de barreras naturales, como en el caso del Sáhara, que eso yo creo que era Mm. una situación que era totalmente fundamental a la hora de precisamente una barrera natural, ¿no? Como suele decir. Sí. Luego la existencia también en esta frontera de pueblos belicosos que entorpecían cualquier tipo de expansión, porque si controlabas a los garamantes, detrás habían otros tantos. Luego la propia marca de los límites que tenía el imperio y las caravanas que ya traían todo lo que se demandaba: oro, esclavos, incienso, mirra, piedras preciosas, lo que hemos destacado, ¿no? Claro. Que era ya, digamos que si tú necesitas eso y te está viniendo por el comercio a un precio que escandalosamente es distinto al que luego colocas en la capital, bueno, pues quizás no lo necesitan, ¿no? Y luego la dificultad, obviamente, de la navegación por el Atlántico, de la que hemos hablado también antes. Hombre, claro, claro, porque en vez de tener el imperio ahí, pues a lo mejor logísticamente era muy difícil mantener, yo que sé, una legión ahí sin tener el Mare Nostrum, ¿no? O el Atlántico, digamos, el Atlántico europeo, que más o menos lo podías hacer medio navegación, lo podías navegar hasta cierto punto, pero ya hemos dicho que bajando a África es más difícil y luego, pues ese desierto del Sáhara sí que una cosa es una caravana de camellos, pero oye, pues mantener ahí a lo lejos un sitio fortificado, llevar mármol, porque los romanos sin mármol no son nada. Les era más fácil decir, bueno, pues escucha, ídmelo trayendo y yo lo compro y es un negocio y ya está. Eso es muy difícil para llegar ahí. Y si lo comparamos con Europa, a diferencia de las barreras naturales que te comentaba, bueno, una vez asumes que el Mediterráneo no tiene absolutamente nada que ver con la navegación en esa zona Mm. atlántica, porque no tiene absolutamente nada que ver, y luego en cuanto a lo que es la parte continental, una vez que pasas la cordillera de los Alpes, pues tienes prácticamente toda Europa a tu alcance, con lo cual las posibilidades expansivas en Centro Europa eran mucho mayores. Sí, sí, sí. Y en el norte de África, pues podías hacer tus vías de comunicación en carretera para ir, pues, cuando el mar no estuviese bien. Tengo mis carreteras no solo para tráfico rodado, digamos, para nuestras mercancías, sino para mover mis ejércitos en plan policía o en plan de lo que necesite, ¿no? Sin embargo, no vas a hacer una carretera en el desierto. Sería un poco absurdo, ¿no? Tenemos otra expedición que sería la de Cayo Suetonio Paulino. Sí, es la segunda de estas expediciones que llega sobre el año 42 de nuestra era. Cayo Suetonio Paulino era un pretor destacado precisamente en las campañas de Britania, siendo legatus destinado a Mauritania en el momento en el que contamos la historia, que tuvo que combatir contra los pueblos bereberes durante su presencia en África. Importante antes de nada, la Mauritania en tiempos romanos no se corresponde a la actual Mauritania, sino más bien es un compuesto de tierras de la actual Marruecos y Argelia que limita, podremos marcar su límite en la cordillera del Atlas. Toda esta extensión estaba bajo el vasallaje de Roma, pero a su alrededor había diversas tribus de origen bereber que consideraban los dominios de Roma como una fuente importante de recursos y que se dedicaban al saqueo y al pillaje, a dificultar la mayor posible la presencia romana en la zona. En una de estas batallas que tiene Cayo Suetonio Paulino con uno de los líderes bereberes, en concreto con Ademón, el líder de los mauritanos,
lejos de rendirse, el ejército africano, una vez derrotado por los romanos, se cobija tras la cordillera del Atlas para seguir combatiendo una vez consiguieran recomponerse. Y es precisamente, de nuevo, Plinio, en Historia Natural, el que nos habla de cómo Paulino, bueno, pues Cayo Suetonio Paulino siguió una persecución hasta Edemón y el resto de su tropa de mauritanos, llegando hasta la región de Hamada del Gir, en la actual Argelia y fronteriza con Marruecos, y se estima que pudieron llegar en esta persecución hasta Senegal. Ostras. Aunque tampoco queda demostrado. Aparte, aportó información, eso sí, cartográfica, importante de estas tierras, y encontró un buen paso para cruzar con éxito la inmensa cordillera norteafricana, el Atlas. De hecho, Paulino sería el primer romano que recoge los textos que atravesó la cordillera del Atlas. Bueno, pues y todavía después del Atlas le queda un buen cacho, Sí. desde luego, porque ya en el Senegal además empieza ese África húmeda, aunque bueno, también estaba hablando de que era más húmeda todavía, ¿no? Había ya bastante más recursos. Y luego, si te digo la verdad, me vas a hablar de alguien que yo sí que no conocía, porque a Valerio Festo, lo siento, pero ese no lo conocía, lo voy a tener que buscar, pero me vas a explicar un poco tú. Vamos con Valerio Festo, en concreto esta es alrededor del año 70 de nuestra era, es el legado de la Tercera Legión Augusta, y se vería asediado en Leptis Magna por un grupo de garamantes. Volvemos de nuevo a esas incursiones de garamantes que habían sido repelidos primeramente por Cornelio Balbo y que ahora a nuestro personaje, a Valerio Festo, bueno, pues lo asedian en la gran Leptis Magna. Consigue romper ese asedio y rearma un contraataque que le llevaría de nuevo hasta Garama, donde logró someter por fin a este pueblo. Valerio Festo emuló a Balbo, del que hemos hablado antes, en la idea de explorar tierras más al sur. Recoge Plinio el Viejo que llegaría hasta las tierras de Tombuctegao, en pleno río Níger. Un hecho que de nuevo vuelven a cuestionar los estudios modernos que trasladan su destino a Gat, que es una región al sur de Libia, y bastante lejos de estos territorios mencionados. Lo que sí te puedo confirmar es que a partir de aquí el pueblo de Garama se convirtió en un aliado comercial de Roma, después de sufrir esas dos duras derrotas, y en las siguientes expediciones romanas en África, de hecho, incluso ejercerán un papel de protectores de Roma dentro de estos confines fuera del imperio. Sí que variaban, ¿no? De Chad a Níger, lo que pasa es que oriéntate tú allí. O sea, localiza además por medio de dunas que se mueven y la de hoy no está en el mismo sitio. Puede ser divertido. Bueno. Yo me he quedado, siempre he intentado señalar un poco digamos, el pronóstico un poco más optimista de dónde pudieran llegar estas expediciones, pero como digo, tampoco somos tajantes en el relato y lo ponemos en duda porque las pruebas no son realmente fiables al 100%. Entonces, siempre planteamos esta suma de dudas. Ya. ¿Y qué más tenemos? Luego la siguiente expedición. La siguiente es la de Septimio Flaco, en el 86 después de Cristo. En este caso, irían de la mano con Garama, con los garamantes. Una vez restablecidas las relaciones, el objetivo de esta campaña fundamentalmente era disuadir de ataques a los nasamones, que era un pueblo de etíope que combatía contra garamantes y por ende suponían una amenaza próxima para Roma. Así que una vez controlada la situación con garamantes y siendo aliados comerciales, como decimos, pues ahora les salía un nuevo enemigo que eran los nasamones. Y entonces nada, que van para allí a descubrir dónde están porque tampoco lo conocían y ahora otra expedición, ¿no? Tenemos campaña militar y expedición, los romanos iban así, todo lo que iban, bueno, de paso que estamos lo conquistamos, ¿no? Se sitúan, por lo menos se ve que hay cierta más comodidad ya con la tensión fronteriza, al tener a Garama de su lado, y les vuelven a salir otros enemigos que son fundamentalmente lo que hemos hablado antes, un poco en las conclusiones de por qué no pudieron seguir, porque detrás cortabas una cabeza, pero detrás había otra esperando. Claro, ahí no se podían relajar. Y bueno, y esa política de tener pueblos amigos, oye, pues también, en vez de tener ahí 3 legiones muertas de asco, como a lo mejor le pasaba en Siria, en Líbano, en la Cisjordania, pues ahí lo que tenían, pues aliados, y de vez en cuando pues podían ir. Escucha, no está mal visto. Bueno, pero no todas las expediciones son militares o con la excusa militar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la que me has indicado aquí, la de Julio Materno, ¿no? La de Julio Firmínico Materno. Firmínico, creo que sí. Firmínico Materno. Sí, dejamos a un lado todo lo que es la parte belicosa de este tipo de expediciones y entramos en algunas que tienen otro objetivo y en este caso la de Julio Materno es de índole comercial.
Buscaba fundamentalmente recursos naturales como oro y también animales exóticos. De hecho, fue el emperador Domiciano quien solicitó personalmente la incursión en tierras al sur de Garama. El mandatario fue, como decimos, Julio Materno, que en aquel momento es actual gobernador de Numidia, y lo cuenta Ptolomeo en su obra Geografía. Dice que parte del Leptis Magna, escoltado por la tropa de Amantes, por el rey en concreto, que de hecho iba a hacer la guerra a los etíopes y le pillaba de paso y dice, bueno, pues te acompaño al sur y ya salimos los dos contentos y vamos los dos protegidos. Y dice que esta legión, pues bueno, pues marcha durante 4 meses en dirección al mediodía y llega al país de Agisimba, en Etiopía, el lugar donde se encuentran los rinocerontes, así lo dice Ptolomeo. Y es que uno de los objetivos de esta incursión fue la de disponer de animales exóticos que pudieran ser expuestos en los Juegos de Roma. Claro. Obviamente para honra del emperador de la época de Domiciano. De hecho, hay vestigios de la época, como una moneda del emperador, donde hablan de la presencia de un rinoceronte de 2 cuernos combatiendo contra otras fieras en la arena del Coliseo. Y para conseguir esta fauna, nunca vista para los romanos, tuvieron que marchar, como hemos dicho, durante 4 meses y acompañados de sus guías, de los garamantes. Y el destino de esta expedición también es objeto de debate, como no podía ser de otra manera. Muchos apuntan a que la Guisimba, a la que se refieren los textos, se corresponde al actual Sudán, mientras que otros apuestan por las proximidades del lago Chad entre Níger y Nigeria. Sí, nada, unos cuantos miles de kilómetros separados, pero claro las más. referencias que tenemos pues son las que son, la verdad. Vamos, que no era tampoco muy naturista, él quería así animales de estos, pero vamos a vendérselo al emperador, que dará mucha pasta pues por ver un rinoceronte o cualquier animal que no hayan visto, ¿no? Y luego me vas a acabar con una muy, muy curiosa, porque a ver, Nerón, aparte de todas las locuras que hacía y todas las otras cosas, ¿hacía expediciones también? ¿Se iba de camping o qué es lo que hacía? Sí, Nerón quedó cautivado por el Nilo durante su formación, cuando estaba bajo la tutela de Queremón de Naucratis, que había sido director de la Biblioteca de Alejandría y era parte también de la alta jerarquía sacerdotal egipcia. El emperador envió al menos una expedición a buscar estas fuentes del Nilo, aunque se estiman que pudieron ser al menos 2. La mejor documentada partiría hacia Etiopía en el 62 después de Cristo y contó con el apoyo del rey de los etíopes, así como de otros reyezuelos locales que guiaron a los centuriones enviados por Roma a remontar el Nilo Blanco para descubrir las fuentes del Nilo. De hecho, Séneca, el filósofo de origen hispano en cuestiones naturales, recoge lo que le contaron 2 centuriones de esta expedición, que dice que llegaron a unos enormes pantanos cuya extensión desconocen los propios naturales y que es imposible averiguar. Las plantas acuáticas allí están tan enmarañadas que nadie podría medir la superficie de aquellas aguas, ni a pie ni en barca. Vimos allí 2 rocas, por entre las cuales el río despeñaba de gran ímpetu. O sea que ya entramos un poco en la idea de si es el nacimiento del afluente del Nilo. Eso es lo que ellos se planteaban. Claro, no sabían que luego tenían que ir bastante, bastante más allá, pero bueno, en esa época, ¿quién iba a llegar al lago Victoria y a toda esa zona? Desde luego. Quedarían algunos años y previsiblemente pues aquella primera expedición de Nerón pudo remontar el Nilo Blanco para llegar a una zona del actual Sudán llamada Sud, que significa barrera en etíope, y es una inmensa zona pantanosa de miles de kilómetros cuadrados, donde en teoría la expedición tocó fin, y es cierto que de haber seguido al sur habrían encontrado los lagos Alberto y Victoria, así la fuente del Nilo Blanco. Pero como tú dices, kilómetros hacían falta para llegar. Sin embargo, te cuento lo mejor. Posteriormente, el matemático Ptolomeo, en su obra Geografía, haría una reproducción casi certera del recorrido del río Nilo, que se reprodujo en base a un manuscrito aparecido en el año 1300. Es una historia bastante curiosa. Y en el mismo podemos encontrar cómo el Nilo se une a través de 2 brazos en esa obra de Ptolomeo, el Nilo azul y el Nilo blanco, y que tienen en el origen del mismo unos grandes lagos en el interior del continente africano. Ptolomeo se basaba en la información del cartógrafo marino de Tiro, que recogía también lo narrado por un comerciante griego de nombre Diógenes en el 100 después de Cristo, de una expedición que le llevó del Mar Rojo a presumiblemente estos grandes lagos, Victoria y Alberto. Y la clave de esta historia es que el comerciante griego llega a hablar de unas montañas de nieves perpetuas a las que llamó los Montes de la Luna y que referenciarían a la actual cordillera Rubenzori, donde está el monte Stanley y que alimenta ese nacimiento del Nilo Blanco. Pues fíjate una cosa, el Imperio Romano de punta a punta medía pues unos 4.500 kilómetros. Remontar el Nilo
y llegar hasta ahí donde se había cartografiado en ese momento eran 6.500 kilómetros de Nilo. Y supongo que a barquito y a remo. Y sin carretera romana y sin una ciudad donde ir a los baños o comprar sabiendo su lengua como mínimo, ¿eh? Eso, tú sabes el meme, ¿no? Ese del perro chico y el perro grande. Sí, pues Sí. supongo que he recorrido todo el Nilo tal, no sé qué va y me ha fallado el avión, no puedo ir no sé dónde. Pues sería un poco así, ¿eh? ¿De qué madera estaría hecho esa gente? Ahora sí tiene mucho mérito y es que, a ver, según esa cartografía de Ptolomeo, ¿no? Oye, pues si eso es así, pues 1700 años antes del viaje de Burton, de Speke y de Stanley, pues un comerciante griego de nombre Diógenes, pues había descubierto esos orígenes del Nilo Blanco. Que de todas formas yo siempre tengo la teoría de que todo este tipo de cosas están predescubiertas de antes, pero otra cosa es ponerlas luego en el Sí, mapa, tal vez. explicar qué son y divulgarlas al resto. Sí, tal vez. O haya construido un puzzle, ¿no? Según lo que le hayan dicho otra gente, porque muchas veces esto es que no es que hay una caravana o alguien que ha ido de una punta a otra, ¿no? Sino que hay varias gente que ha ido recorriendo varios tramos, y tú recorriendo varios tramos más o menos pues llegas a todos sitios. Un poco como, yo qué sé, la ruta a la seda, ¿no? Nosotros de pequeño tenía la imaginación que había un camello que salía de China y llegaba a las costas. No, eso lo hacían, pues, yo qué sé, algún embajador, alguna cosa, ¿no? Pero no un camello todo hacían, sino que eran pequeñas rutillas, iban pasando y todos esos conocimientos poco a poco, pues, iban pasando de uno a otro. Puede ser así, aunque no sé realmente qué es más complicado todavía. No sé si ir pasando y no desviarse. La verdad que esta cartografía es bastante interesante. Bueno, de todas formas, pues lo que sucedía dentro de África, porque es que África era muchísimo, muchísimo más grande de lo que se creían. Creían que era como mucho, como el tercio superior. ¿De acuerdo? Digamos que cogemos el Ecuador y más arriba del Ecuador lo partimos en una línea imaginaria, pues digamos de Nigeria a Etiopía y ellos creían que ahí debajo, como mucho, habría un mar y ya está, es decir, se podía pasar por ahí, ¿no? Pero se habían dejado muchísimos, muchísimos kilómetros. Hay esta serie de expediciones, dan a lo que dan, la tecnología es la que es y bueno, la gente tiene los intereses que tiene, pero llegaron, ¿verdad que también no llegaron a decir vamos a hacer más expediciones, vamos a irnos más adentro? ¿Por qué realmente no llegan hasta ahí? Estamos hablando hasta la época de la colonización o la precolonización en el 1700, 1800. Siglo XVIII, siglo XIX, cuando se empiezan a recalcar con exactitud la realidad de este continente. De hecho, por ponerte un ejemplo, españoles y portugueses en apenas 100 años tenían casi descubierto entero el continente americano. Y es lo que a mí me sorprendía. Digo, si tenemos África enfrente y las tenemos siempre, ¿por qué no? Entonces, a través de esta serie de expediciones, en concreto 8 que hemos relatado, pues vamos descubriendo que oportunidades hubo. Luego también, bueno, pues hay que destacar el papel que tuvo Portugal donde, durante la era de los descubrimientos, en el cual también empieza a dar a conocer bastante más sobre todo sobre la costa africana, ¿no? A lo largo de toda su extensión. Pero el centro, lo que es el interior de África, se mantuvo prácticamente ignoto hasta ese trabajo de aventureros anglosajones como Livingstone, Richard Barton, John Speke, James Grant o Stanley. O sea que, y para mí, la opinión de por qué no, alguna de las causas que podemos entrar a debatir o tener en cuenta, pues la existencia de barreras naturales, caso del Sáhara. Otra de las barreras naturales es la propia del Atlántico. Una vez pasan las columnas de Hércules en navegación sur. Por mucho que hagas navegación costeando, era también de una dificultad enorme para la época. La existencia en la frontera de esos pueblos belicosos de los que hemos hablado, que entorpecían cualquier tipo de expansión. Si vencías a los garamantes o vencías a los númidas, luego tenías otros tantos esperándote detrás. Y luego la propia marca de los límites que se marca el Imperio de Roma. Y como último, también un aspecto monetario, comercial y de lógica, ¿no? En el propio ser humano. Y es que las caravanas ya traían todo lo que se necesitaba. Claro. Del interior de África. Oro, esclavos, incienso, mirra, piedras preciosas, todo lo que necesitaran ya estaba totalmente surtido por esas caravanas que funcionaban muy bien y que traían a los límites del imperio todo aquello que te mandaban. Sí, ¿no? Como hemos dicho, el Atlántico es bastante más difícil. Yendo hacia el sur hay ciertas zonas con corrientes que son difíciles de pasar y hasta que no hay tecnologías del siglo XIV o del siglo XV no puedes ir más allá.
como mínimo fácilmente, como mínimo sin arriesgarte a morir en el intento, ¿no? Y luego lo que tú decías, logísticamente pues debe ser muy difícil decir, bueno, tengo en el lago Níger, por ejemplo, pues tengo un fuerte y una legión. Bueno, pues es que tengo que atravesar todo el desierto y llego allí y lo reemplazo y ¿qué hago? No, oye, mira, que me traigan los productos, que no puedo poner una vía romana en medio miles de kilómetros sin que haya nada, sí, sobre todo porque no hay nada en medio. Es decir, que hay alguna ciudad que también me pueda aprovechar de ese comercio, que me dé impuestos. No. Entonces, ¿qué hago ahí tan lejos? Nada, lo que lleguen mis vías romanas. Esas barreras naturales de las que hablamos, el Sáhara Mm. y el Atlántico, compáralo, bueno, pues en Europa una vez que pasas la cordillera de los Alpes y afrontas todo lo que es Centro Europa, es de una conquista relativamente sencilla, al menos en el aspecto de la situación que te encuentras, ¿no? Natural delante. Y luego, pues, igual que en el Mediterráneo. El Mediterráneo es uno de los mares con una navegación más sencilla que existe, nada que ver con toda esa costa atlántica. Sí, de hecho había pueblos mediterráneos que no podían salir directamente porque no estaban hechos para, digamos, su tecnología no llegaban, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este programa en que pues, he intentado ver como un continente tan cercano, pues, realmente fuera de la costa y fuera de lo que teníamos en el Mediterráneo, pues no fue investigado en serio hasta el siglo XVIII, siglo XIX, mientras que hemos ido a América y en un momento, pues, yo qué sé, por ejemplo, en todo el siglo de Carlos V, por ejemplo, pues hemos tenido media América descubierta. Ujú. Sin embargo, África la hemos tenido ahí, bueno, alguna incursión. Los portugueses tienen, no hemos pasado nunca de la costa o de algún río profundo donde nos metíamos, pero a partir de ahí nada más. Bueno, Javi, pues la verdad es súper interesante. A ver si algún día nos metemos con, te iba a decir, con otro continente, pero a mí hay uno que me mola mucho, ¿vale? A ver si coincides conmigo, Sí, que es Oceanía, ¿vale? totalmente. Porque llegar allí, llegar a Australia, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Esto es demasiado grande, aquí tardamos media vida en llegar. Y yo creo que, bueno, ahí entre españoles, portugueses también, británicos, ingleses en ese momento, todavía no estamos hablando de otra cosa, ingleses en ese momento van a llegar a la otra parte del mundo, viéndolo siempre de la óptica eurocentrista, que ahí verás a los Eso es. aborígenes australianos y dirás, ¿cómo que la otra parte? Pero si esto es mío, ¿dónde ha sido? Y bueno, Y sí, tenemos la referencia de esa embarcación, ¿no? De las Lesmes, de la cual, pues bueno, hay ciertas pruebas, no te las puedo decir ahora de memoria, pero que pudiera llegar antes que nadie, antes que ningún otro europeo, no antes que nadie, antes que ningún otro europeo, al continente australiano. De hecho, bueno, hay unos vestigios interesantes, no queda demostrado que sea exactamente de esta embarcación, pero sí de alguna de su época. Y es bastante interesante, sí. A mí la conquista, entre comillas, de Australia, sí que es un tema también que me parece que tiene mucha miga. bueno, pues te invito a que de un tiempo pues, hablemos un poquito de esto, si te parece. No desde los romanos, porque pues los pobres no pasaron del Índico, los pobres, pero bueno, ni siquiera el Índico. Yo creo que los romanos ya con lo que hicieron, hicieron suficiente. Ya ves, necesitabas algún vikingo o algún vasco, como dicen, el típico vasco descubridor, que bajase por ahí. Pues Javi, oye, pues muchas gracias por pasarte por aquí y bueno, pásate por aquí. Esto es un crossover con Pasaporte Ignotia y bueno, emplazarte al próximo programa. A vosotros espero que os haya gustado y no sé, si me quieres rematar tú, que cierras mejor que yo los programas. Todo un placer, Dani, estar por aquí en Victoria. La verdad que siendo oyente como soy de tu programa, para mí estar aquí hoy en este crossover con Pasaporte a Ignotia es todo un placer. Pasar de ser oyente, bueno, pues a hoy a ser divulgador junto contigo y también por ende con el resto del equipo. Sí, porque a mí me es muy curioso, ¿no? Yo de oírte a interactuar contigo, ¿no? Dices, o sea, es otra historia, ¿no? Estoy hablando al que hago caso, ¿no? Al que me cuenta a mí la historia. O sea, pues me encanta que exista así. Oye, la próxima ya veremos, pero la próxima vamos a tener una sorpresa. No lo vamos a desvelar, porque a lo mejor será para más entrado el año, ¿vale? Pero vamos a tener también descubrimiento, reto, ya veremos. Y lo vamos a mezclar un poquito con deporte pero no tanto como hablamos del fútbol o lo que sea.
Sí, y además es bastante probable que si el tiempo me lo permite, hagamos algo con Casus Belli que tengo en la cabeza desde hace tiempo y lo tengo ahí, a punto. Ah, Así que si fantástico. el tiempo me lo permite, también igual lo puedo encajenar. Pero para mí es un placer participar en el proyecto, así que encantado siempre. Dani, ya lo sabes. Bueno, pues yo soy Dani de Victoria Podcast, también de Casus Belli, también de Parabellum, y hemos estado con Javier Rando, que si no lo conocéis, pues aparte de Pasaporte a Innotia, pues si os gusta el fútbol, os gusta el fantasy, pues lo tenemos también Sí, a tope, ahí también compañero de Originals en la jornada perfecta. Pues eso es todo, oye, Javi, un saludo, un placer, como siempre. un saludo, un abrazo, Dani.